¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, 8 de la mañana con 2 minutos. Iniciamos nuestra revisión para otra semana más de informaciones aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos a esta hora. Vamos a ir de inmediato a nuestro resumen de noticias y adelantamos así algunos de los temas que vamos a estar revisando el día de hoy. Vamos a comenzar contándoles de una proyección bien importante que publica hoy día el diario Mercurio. Es una proyección de la Corporación de Bienes de Capital respecto a lo que puede ocurrir el próximo año en relación a las obras públicas y la construcción de obras públicas en particular. Bueno, este sector, que ha estado bien golpeado en los últimos meses, producto de una serie de factores asociados fundamentalmente a un aumento de costos, podría sufrir una caída cercana al 20% en el 2023. La inconstrucción de obras públicas en particular es un dato bien relevante pensando en lo que eso significa desde el punto de vista del beneficio social que se obtiene a través de estos proyectos, pero también de la implicancia en la actividad económica. Hay otras novedades también que anuncia el ministro Juan Carlos García el día de hoy. Vamos a estar revisando algunos detalles de lo que está ocurriendo en este sector en unos minutos. También les vamos a contar de un convenio que se firmó en el contexto de la COP27. Distintos personeros chilenos están participando de esta instancia y en ese contexto el gobierno firmó una serie de acuerdos para impulsar proyectos de hidrógeno verde acá en nuestro país. Sabemos cómo se ha ido consolidando y ha ido avanzando el desarrollo de esta industria acá en Chile de la mano del gobierno anterior, que comenzó con las prospecciones para poder atraer inversión, y este gobierno ha dado continuidad precisamente a ese trabajo de Estado que se ve reflejado en este convenio, que forman además otras organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, quienes junto al Ministerio de Hacienda y la Corfo firmaron este importante acuerdo. En la entrevista de hoy vamos a abordar detalles de los alcances que tiene el acuerdo firmado en Egipto. Y también vamos a estar revisando información bien relevante sobre el mercado laboral en Chile. Datos del Banco Central muestran una caída sostenida en el número de las ofertas laborales. Ya van varios meses encadenados en una caída de las ofertas en el mercado laboral chileno, según los datos consolidados por el Instituto Emisor, y en octubre registraron una caída de 41%. Esto si lo comparamos con el mismo mes del año anterior. Claro, estamos viviendo una etapa de más incertidumbre económica con una eventual recesión proyectada para el año 2023 y el mercado laboral empieza a entramparse. Esto también se ha reflejado en otras cifras oficiales como las que ha publicado el INE recientemente. Les contamos más en minutos. Y ayer en Tolerancia Cero estuvo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, visitó nuestros estudios aquí en CNN Chile y conversó largamente sobre diversos temas, pero fundamentalmente el foco estuvo puesto en la reforma previsional que está impulsando el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y en ese contexto, Marcel apuntaba sus dardos hacia las campañas que están levantando las AFP en el contexto de este debate, de la discusión previsional en nuestro país. Aseguraba que los efectos de esos mensajes podían ser nocivos para la forma en la que se está dando esta discusión. Además, profundizó también en otros aspectos más técnicos como el objetivo de este 6% de cotización extra y los alcances que eso podría tener. Vamos a estar revisando los mejores pasajes de esa conversación en minutos. Y como siempre, nuestro resumen lo cerramos con números, que es lo que ha ocurrido durante las primeras horas del día de hoy en las bolsas, fundamentalmente en Europa, en Asia. Ahí en pantalla ustedes ven ya parte de lo más destacado, parte esta jornada con números negativos en la bolsa de Japón, pero en el resto hay números favorables. En Europa, por ejemplo, hasta ahora avanza con ciertos niveles positivos el Eurostoxx, 0,14%, algo más alta la subida a esta hora para la bolsa de Londres, 0,32%, mientras que el Hang Seng en Hong Kong subió 1,7% en una semana que va a estar marcada fundamentalmente por hechos e hitos políticos bien relevantes. Por ejemplo, hoy día se ha reunido Xi Jinping con Joe Biden. Esos acercamientos y la posibilidad de que se vayan despejando ciertas tensiones puede ser un factor bien relevante durante esta semana en la que se va a concretar además la cumbre del G20 en Bali, en Indonesia. La semana pasada cerró favorablemente para la Bolsa de Comercio a nivel local, con una caída leve, eso sí, al cierre en las transacciones del día viernes, y el precio del dólar cerró a la baja por debajo de los 900 pesos la semana pasada. Bien, comenzamos entonces escuchando al ministro Mario Marcel,
quien estuvo ayer, como les contábamos, en Tolerancia Cero. Estuvo presente en el panel de conversación para abordar una serie de temas relacionados fundamentalmente a la reforma previsional. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro Marcel sobre el 6% en particular y el objetivo, el destino de esta propuesta que contempla la reforma. Tenemos que entender que cuando hablamos del 6% de cotización de los empleadores, lo que estamos hablando es, en el fondo, una prima por un seguro social. Entonces, ¿cómo y cuáles son los riesgos que eso cubre? Por supuesto que es algo que seguro que vamos a discutir en profundidad. Pero es algo distinto de la capitalización individual. La capitalización individual es el ahorro en cuentas individuales. Esto es un seguro. Son dos cosas que son distintas y es importante que podamos entenderlo porque así va a ser más fácil poder conversar y poder discutir y encontrar puntos en común. Claro, el ministro apuntaba fundamentalmente a los conceptos que están asociados en el debate en particular. Se insiste en que ese 6% extra con cargo al empleador debe ser destinado a la cotización individual. Aseguraba el ministro que se confunden ciertos planos de la conversación, fundamentalmente porque ese 6% serviría además para financiar una serie de compensaciones en ámbitos que no cubre actualmente la capitalización individual. Por ejemplo, para cubrir los periodos sin cotizar de aquellas mujeres que están criando hijos, por ejemplo, o bien de aquellas personas que por sus roles de cuidadores domésticos también no pueden cotizar. Planteaba el ministro Mario Marcel en torno a esta reforma. Hay un dato bien importante también que analizaba el ministro y que tiene que ver con el rol que están jugando los distintos actores en el debate público en torno a esta reforma. Y el ministro apuntaba fundamentalmente a lo que está ocurriendo con las AFP, que han sido apuntadas en las últimas jornadas por el envío, por ejemplo, de algunas cartas directamente a los afiliados con críticas hacia la forma en la que está estructurada esta reforma. El rol de las AFP en el debate es lo que abordó también el ministro Hacienda. Bueno, yo diría que las AFP están haciendo campaña hace harto tiempo, porque yo creo que no he contado el tiempo, pero o sea, los avisos, los spots en televisión hablando sobre la propiedad de los fondos, la heredabilidad, yo creo que lo estamos viendo hace, no sé, 1 año y medio, algo por el estilo. Hemos tenido todos estos episodios de las cartas a los afiliados. Yo creo que hay que pensar en el efecto que eso tiene. Cuando uno extrema este tipo de argumentos, termina cuestionándose hasta la existencia de la seguridad social. Bien, un tema bien importante que seguramente va a ser abordado también en el contexto de la discusión que recién está comenzando en el Congreso. Por otro lado, el ministro también abordó otro aspecto bien importante sobre otra de las reformas que está empujando su cartera. Tiene que ver con la reforma tributaria y que es otro de los pilares del programa para el presidente Gabriel Boric. Sobre los plazos para esta discusión y la votación que se va a dar en el Congreso, también se refirió el secretario de Estado. La reforma tributaria, bueno, ahora, durante las próximas semanas, durante las próximas 2 a 3 semanas, vamos a ir discutiendo el resto de los temas, el impuesto, las reformas del impuesto a la renta, el impuesto a la riqueza o al patrimonio, la tasa sobre los impuestos retenidos. Nosotros ya hicimos varias indicaciones, así que la discusión va a incluir las indicaciones del Ejecutivo. Así que yo creo que de aquí a fines de noviembre, principios de diciembre, ya vamos a estar yendo a la sala en la Cámara de Diputados, así que estamos avanzando bastante y en paralelo en el Senado vamos a estar avanzando con el royalty minero. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar de lo que está ocurriendo en el sector de la construcción, un sector que está enfrentando un momento bien complejo, muy delicado, que ha llevado a la quiebra incluso de más de 200 empresas, según un estudio que publicó la semana pasada la Universidad de Talca, en este sector, en el contexto de un aumento de costos fundamentalmente. Bueno, eso va a tener repercusiones también desde el punto de vista de la inversión, y así lo proyecta un estudio que hizo la Corporación de Bienes de Capital, que publica hoy día el diario El Mercurio, bien importante porque hace una proyección negativa respecto al efecto que va a tener esta situación que está viviendo el gremio en la inversión en obras públicas. Las estimaciones para el próximo año apuntan a una caída cercana al 20% en 2023, de acuerdo a la información publicada hoy día por la Corporación de Bienes de Capital. Fundamentalmente, los factores a los que alude este estudio tienen que ver con un aumento de costos muy importante en el sector que está repercutiendo, por supuesto,
en el cumplimiento de aquellos contratos firmados con el Estado para la realización de este tipo de obras. Estamos hablando fundamentalmente de obras de caminos, puentes, construcción de viviendas sociales, entre otros ítems que son bien sensibles también por el impacto social que tiene. Y el riesgo, evidentemente, es que esta caída en la inversión de obras públicas pueda ir golpeando más todavía al sector, pero también generando un cierto perjuicio desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la progresión de estas obras. En ese sentido, el diario Pulso, por otra parte, complementa estos antecedentes y asegura que el reajuste de contratos del MOP con las constructoras podría ayudar a cerca de 95 empresas que están en riesgo inminente. Recordemos que la semana pasada Contraloría dio luz verde a este plan que propone el Ministerio de Obras Públicas para poder generar un reajuste de aquellos contratos que ya fueron licitados y asignados, de manera de compensar este aumento de costos y evitar que este factor, el aumento de los precios en los materiales, por ejemplo, pueda significar la paralización de estas obras y eventualmente algún tipo de suspensión indefinida del desarrollo de las mismas. De esa manera, entonces, la propuesta que plantea el Ministerio de Obras Públicas, con un costo cercano a los 350.000 millones de pesos, podría llevar o permitir llevar adelante más bien estas obras que ya están en curso. Cosa distinta, eso sí, tiene que ver con estas proyecciones que se hacen respecto a las nuevas obras que deberían comenzar a partir del próximo año. Vamos a ir a otro tema. Son las 8:13. El precio del dólar la semana pasada tuvo una abrupta caída en el mercado local. Buenos datos en materia inflacionaria que llegaron desde Estados Unidos, sumados a los antecedentes de lo que estaba ocurriendo acá en Chile también, finalmente repercutieron en una caída que llevó al tipo de cambio por debajo de los 900 pesos. Mientras que hace un par de semanas estábamos hablando de las cercanías de los 1.000 pesos como una barrera al alza. Bueno, el camino, la tendencia para el tipo de cambio ha dado un giro bien abrupto la semana pasada con caídas que lo lleva a sus menores niveles desde el mes de agosto. ¿Qué es lo que ha incidido fundamentalmente en esto? Y sobre todo, ¿cuáles son las proyecciones para el tipo de cambio en función de estos datos macroeconómicos? Eso es lo que conversamos con el académico de la Universidad Autónoma, Rodrigo Moreno. Estamos en un contexto de bastante volatilidad. Por lo tanto, cualquier dato marginalmente positivo o marginalmente negativo que se aleja un poquito de la creencia previa que tiene el mercado tiende a generar una sobrereacción, ya sea al alza o a la baja. Y yo te diría que estamos con la piel, por decirlo de alguna manera, muy sensible, ¿sí? Y cualquier dato puede alentar a los mercados financieros a sobrereaccionar. Y también lo estamos viendo en Chile, si me permite, porque efectivamente, como tú bien lo señalabas, durante la semana pasada, también, o mejor dicho, durante esta semana, tuvimos datos muy positivos en términos de inflación, lo cual también nos permite mirar el futuro con un moderado optimismo. Vamos a ir a otro tema, 8:15. Siguiendo noticias también en el ámbito macroeconómico. Esta semana, la semana anterior, veíamos algunos resultados favorables desde el punto de vista de la inflación. Sin embargo, en otro ámbito, en el mercado laboral, las noticias no han sido nada favorables. Se ha ido estancando la creación de empleos y eso es lo que también va consolidando el Banco Central a través de su catastro de ofertas laborales en el mercado a nivel local. Las ofertas de empleo, de acuerdo a los datos recogidos por el Banco Central, en octubre ya completaron 2 meses consecutivos de caídas por sobre el 40%, de acuerdo a lo que publica hoy día el diario Pulso. El índice de avisos laborales es este indicador que elabora el Instituto Emisor y que muestra cómo la desaceleración económica va afectando ya al mercado laboral y generando menores ofertas laborales. Para el trimestre móvil de julio a septiembre, de hecho, se perdieron 18.975 plazas laborales en relación al mismo trimestre móvil anterior. No obstante, en 12 meses se ha ido creando más empleo porque, claro, el año pasado estábamos en un momento muy bajo desde el punto de vista del mercado laboral. La tendencia que se muestra respecto a los trimestres previos va a la baja y este indicador que mide el Banco Central muestra una caída de 41% para octubre y, como decíamos, es el segundo mes consecutivo con una caída superior al 40%. De todas maneras, si es que se ve el indicador elaborado por el Banco Central, dice el diario Pulso, esto se mantiene en niveles no vistos desde octubre de 2020, lo que da cuenta del deterioro
del mercado a nivel laboral. Todo esto en un contexto de desaceleración económica, como decíamos. Las proyecciones para el último trimestre de este año son de una caída cercana al 2% en la economía a nivel local y con el horizonte además puesto en 2023. Recordemos que las proyecciones apuntan a una caída, una contracción de la economía superior al 1% para el próximo año, lo que evidentemente ya empieza a resentir el mercado laboral en nuestro país. 8:17, momento de hacer una pausa. Volvemos de inmediato y seguimos con Agenda Económica. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica 8:20 y vamos a contarles más detalles de un importante acuerdo que en el contexto de la COP27 se firmó para desarrollar el hidrógeno verde acá en nuestro país. La industria asociada a este combustible, que es una de las piezas claves para el proceso de descarbonización. El gobierno chileno firmó este acuerdo con organizaciones internacionales también, que puede significar una importante palanca para empujar el desarrollo de este sector. Conversamos de este tema con el vicepresidente de la Corfo, José Miguel Benavente. Gracias por el contacto, José Miguel. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Muy bien. Mucho gusto. Gracias por darte un tiempo precisamente en el marco de esta COP27 a la que has asistido para poder profundizar en este acuerdo que aparece como un asunto bien importante porque está involucrado el Banco Interamericano del Desarrollo, el Banco Mundial, por los montos también asociados. ¿En qué consiste? Cuéntanos un poco, José Miguel, este acuerdo que ha firmado el gobierno chileno. Bueno, aquí estamos justamente en Egipto, Claro. llevando adelante toda esta agenda. En particular, este acuerdo es principalmente la creación de lo que se llama técnicamente un facility. Es un instrumento que permite financiar las etapas tempranas, sobre todo en la parte tecnológica temprana, de proyectos para producir hidrógeno verde y sus derivados. La señal que se da donde participa el Banco Mundial y el BID es muy fuerte, sobre todo con Chile, para incentivar, ¿no es cierto?, proyectos que se instalen en Chile para desarrollar estas tecnologías y que tenga un beneficio no solamente para Chile en la generación de este tipo de energéticos, sino también para el mundo entero, para ayudarlo, ¿no es cierto?, en este proceso de descarbonización en el cual estamos viviendo. Claro, el BID y el Banco Mundial jugarán un rol como respaldo financiero, ¿no? ¿Nos puedes contar más sobre eso, José Miguel? Sí, efectivamente. La idea es que se cree este facility, que es un espacio, ¿no es cierto?, para capturar recursos o atraer recursos financieros de distintas instituciones. Entonces, el Estado de Chile, a través del BID y el Banco Mundial, ponen nuestros recursos a disposición para distintas etapas. La etapa más temprana, ¿no es cierto?, después la etapa de construcción de los proyectos, y la idea es atraer financiamiento, por ejemplo, de banca internacional, incluso banca local u otros tipos de sistemas financieros, para financiar estos proyectos, que muchos de ellos son muchos recursos, claro. Pero la señal que se da con ellos justamente es que, por ejemplo, la etapa de las primeras pérdidas, o si las cosas no están funcionando bien, si hay riesgo tecnológico, si hay riesgo, por ejemplo, comercial o incluso regulatorio, se pagan de alguna manera estos primeros proyectos con estos recursos, ¿no? Esa es un poco la idea, pero la señal es dar un incentivo, una seguridad, ¿no es cierto?, para que también el sector privado, en la parte financiera, participe, ¿no es cierto?, con las compañías que van a ser estas empresas nacionales y extranjeras en el desarrollo de estos proyectos, ¿no es cierto?, en Chile. Sí. Esa es un poco la idea. O sea, esto en la práctica podría disminuir considerablemente los niveles de riesgo asociados a los proyectos que se están impulsando en esta materia. Exactamente, tú lo has dicho. Cuando tiene estos proyectos en las etapas tempranas, cuando hay, por ejemplo, muchos riesgos de todo tipo, como decía, comerciales, regulatorios, tecnológicos sobre todo, porque son las particularidades de Chile, ¿no es cierto?, la temperatura, la altura, etcétera. Eso no te asegura que esto vaya a salir de bien a la primera. Entonces, justamente lo que hace esto es como entregar una señal para que ese riesgo que tú bien dices baje lo máximo posible, ¿no es cierto?, y estas instituciones de alguna manera cubran ese riesgo en las etapas tempranas, para que después esto sea atractivo para los financistas internacionales, poner estos recursos, ¿no es cierto?, para las empresas que se instalen, tanto empresas nacionales como extranjeras. Al dar esta señal, como tú bien dices, baja el riesgo del proyecto completo y por lo tanto se hace atractivo para invertir, porque la cantidad de recursos que se necesitan son billones en el sentido norteamericano, o sea, miles de millones de dólares para estos proyectos. Sí. José Miguel, ¿y ustedes tienen alguna estimación del efecto que esto puede generar para comenzar, para echar a andar, digamos, esta industria acá en nuestro país?
Sí, mira, en realidad las simulaciones que tenemos, el mejor caso que tenemos es lo que ya hicimos con quizás una vez que conversamos juntos hace un tiempo atrás, me acuerdo, de 6 proyectos que pusimos sobre la mesa $50 millones. Estos $50 millones que puso el Estado como subsidio para la construcción, una vez construido se paga ese subsidio, 50 millones en total de los 6 proyectos, apalancó $1.000 millones privados. O sea, más o menos esa es la relación. Por lo tanto, nosotros esperamos que con estos recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que van entre los 200, más la suma serían algo así como $600 millones, podamos apalancar, ¿no es cierto?, órdenes de magnitud que podrían ser 4.000, 5.000 o 6.000 millones de dólares del sector privado para los proyectos que están en carpeta. Entonces, dando este caso particular, que ya tenemos la experiencia en Chile, los números podrían estar en ese orden de magnitud que son necesarios para hacer todas las plantas que se requieren y que obviamente es, como el ministro de Hacienda lo ha dicho, necesitamos generar mecanismos de atracción de inversión extranjera, pero claro, que sea verde, que sea sostenible, que sea amistoso con el medio ambiente, que también considere obviamente todos los elementos del territorio, del quehacer de los pueblos originarios, también de las comunidades, ¿no es cierto?, a las cuales se pueden beneficiar también de este desarrollo. Sí. Es un poco los magnitudes de estos efectos. Sí, claro, y eso es bien relevante, ¿no? Cuando uno le pone números y cifras a lo que se puede apalancar, es bien importante. ¿Cuál es la reacción desde el sector privado ante este tipo de anuncios, José Miguel? Te lo pregunto en particular para también tomarle un poco el pulso a las discusiones que se están dando ahí en la COP27, donde se toman definiciones bien relevantes sobre esto, y este tipo de señales tienen repercusiones también. Tú tienes toda la razón, Sebastián. Varias señales. Por ejemplo, después del lanzamiento se nos han acercado 3 o 4 grupos empresariales, algunos que ya están instalándose en Chile, otros que quieren instalarse en Chile, celebrando esta señal porque para ellos es muy importante. Porque ellos mismos también tienen que salir a buscar financiamiento con sus propios formatos y el hecho de que el Estado chileno, a través de este acuerdo, está dando unas señales muy fuertes del interés y del interés de participar, ¿no es cierto?, en este tipo de proyectos. Lo otro, bueno, las noticias obviamente se muestran y fluyen, ¿no es cierto?, dentro de esta misma COP, bien rápido, y obviamente también, como decía, mucha gente a través de mails, tanto a nosotros dentro de la COP, Ministerio de Energía, Ministerio de Economía, rápidamente se difundieron estas noticias muy bien recibidas, porque Chile está siendo líder en esto, porque efectivamente somos los primeros que estamos moviéndonos. Hay una institucionalidad a través de un comité Corfo de hidrógeno verde, hay un Ministerio de Energía, un Ministerio de Economía, el gobierno muy involucrado, y también el territorio, particularmente la segunda y la 12ª región, con sus gobernadores, para sacar adelante esta agenda, donde no solamente nosotros nos vamos a beneficiar en términos de formación de capital humano, generación de energía limpia, de creación de nuevos sectores, sino también vamos a ayudar en este desafío que tenemos a nivel mundial, ¿no es cierto?, claro, de descarbonizar, y donde Chile vamos a hacer un aporte enorme a través, ¿no es cierto?, de la generación de hidrógeno verde y sus derivados para atender demandas locales, pero también atender demandas mundiales. Sí. Por eso, muy bienvenido este acuerdo. José Miguel, una última pregunta en relación a lo que tú mencionas recién, las demandas locales. ¿Se están realizando los esfuerzos también para poder generar ese mercado a nivel interno? ¿No? Porque una cosa es que empiecen a funcionar los proyectos y se instale aquí la producción de hidrógeno verde, pero luego hay que salir a venderlo y a comercializarlo. ¿Se van a poner ciertos esfuerzos también en ir desarrollando esa demanda a nivel interno? O sea, tú lo dices, Sebastián, más bien la forma que está pensada la estrategia nacional es que aumente el fuerte va a ser la demanda local por 2 motivos. Uno, porque eso nos va a ayudar a la transformación de sectores como la minería, la agroindustria, sector de transporte. Y 2, porque para muchos de estos inversionistas les interesa mucho la demanda local. Que haya una demanda local fuerte genera más intereses para establecerse en Chile para la producción de estos productos como la energía, el hidrógeno verde y sus derivados. Entonces, la demanda local juega un rol muy importante. Estos 5 proyectos que recién te mencionaba, perdón, estos 6 proyectos, justamente están orientados, muchos de ellos, a demanda local de empresas públicas como ENAP o Codelco y empresas privadas. Y eso como las acereras y otras. Entonces, la demanda local juega un elemento clave en este proceso, y justamente nosotros nos estamos organizando de esa manera dentro de la estrategia, que es uno de los pilares centrales de la misma. Buenas noticias de todas maneras. José Miguel, gracias por conversar con nosotros. No, gracias, Sebastián, a ti, y bueno, y aquí a la orden de las novedades de la COP27, que está muy interesante. Muchas gracias, mucha suerte. Chao. Gracias. 8:29, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto comenzamos Noticias Express junto a Fresia Sultos. Que tengan un buen día.